Primero explicamos qué es una exhortación apostólica. Es un documento escrito por el Papa, es un mensaje que el Papa dirige a la comunidad católica sobre una cuestión particular. En este caso, es una invitación, es una reflexión a la santidad. La invitación es muy clara. En esta exhortación se establecen algunas directrices donde los católicos tengamos algunas disposiciones frente a lo que vivimos en el mundo moderno. El Papa dice, hoy ya no se habla de la santidad. Me llamó la atención que en el último número, en la conclusión, el Papa invitara y dice, exhorto, invito a que la Iglesia retome esta invitación a la santidad. Y ordinariamente, por no decir que todas las exhortaciones apostólicas siempre son de tinte pastoral. Vamos a ver en la gráfica que viene a continuación lo que es precisamente el magisterio, y nos podemos dar cuenta cómo ha tenido 4 documentos principales. 3 de ellas son exhortaciones pastorales, exhortaciones apostólicas. En noviembre del 2013, la primera fue Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio. En mayo del 2015, lo que fue es la única encíclica que ha sacado, que es Laudato Si, sobre la cuestión de la ecología. En marzo del 2016 fue Amoris Laetitia, sobre el amor a la familia, y ahora en marzo del 2018 Alegrados y regocijados. Es importante ver cómo se repiten algunas fechas. 19 de marzo, ¿sí? Es el día precisamente en que empieza públicamente el pontificado del Santo Padre. Algunas cuestiones particulares que podemos extraer de esta carta, de esta exhortación apostólica. Son 177 números con 125 citas textuales, sin contar todas las citas bíblicas. ¿Qué podemos decir de esta exhortación? Primero, con ella inicia el Papa Francisco el 6º año de su pontificado. Otro, es impresionante la riqueza y el fundamento bíblico. Y esto es importante, porque cuando nosotros en la vida perdemos la relación con la Sagrada Escritura, se pierde todo. Si algo vamos a ver en los 5 capítulos de Exsultate et Gaudete Exsultate, es abundantes textos bíblicos. Segundo, elemento que también tiene mucha riqueza, es la mención que se hace de los santos. Y en todos los capítulos, en los 5 capítulos, va poniendo algún pasaje, algún testimonio, alguna palabrita de santos muy variados. Algo importante que podemos ver en estas 125 citas, Francisco se cita a él mismo. Cita Evangelii Gaudium, cita, por ahí creo que aparece una vez Laudato Si, cita Amoris Laetitia, e impresionante la cantidad de veces que menciona algunas homilías en Santa Marta. Y a lo mejor alguno de nosotros estará pensando, ¿qué soberbio el Papa? No. Ordinariamente las exhortaciones apostólicas son fruto de un consejo, de una reunión, ¿sí?, de un sínodo, como fue Amoris Laetitia. Pero alégrate y regocíjate, no. Esta es la reflexión de él, pero no de estos 5 años en el pontificado. Si nosotros leemos a Jorge Mario Bergoglio, si nosotros estamos atentos a la enseñanza del cardenal de Buenos Aires, nos daremos cuenta que la invitación a la santidad es una reflexión que el Papa lleva años haciéndola como buen jesuita. Por eso, Francisco cita todo su magisterio. Además de él, hay otras 3 fuentes del magisterio que no podemos dejar de mencionar a sus predecesores.
Juan Pablo II, Benedicto XVI y Pablo VI. Esto sin mencionar que también viene por ahí el catecismo de la Iglesia, pero llama la atención la cita recurrente a Juan Pablo, a Benedicto y a Pablo VI. De todos los santos, a los que más se mencionan, obviamente como buen jesuita, San Ignacio de Loyola, Santo Tomás de Aquino, y como está hablando de la invitación a la santidad, un punto ahí, yo pensé que iba a citar más a Santa Teresa de Ávila, cuando empecé a leer el documento, y me di cuenta que no, menciona más a Santa Teresita de Lisieux. Algo que me llamó la atención es la visión del mundo que tiene el Papa. Y en esas 125 citas textuales, el Papa casi en todos los capítulos hace una o dos referencias a diferentes conferencias episcopales del mundo. Habla una de por Australia, Nueva Zelanda, menciona la de Canadá, menciona una de África, menciona el documento de Aparecida, y eso es importante, cómo el Papa va haciendo la reflexión de todo el magisterio de la Iglesia, de todo el mundo, y lo expresa precisamente en este documento, concretamente en esas 125 citas. Avanzamos, por favor. Empecemos un poco el documento. Debo de decir, el tiempo es muy cortito y en 50 minutos no se puede compartir una reflexión de 177 números. Voy a tocar solamente algunos puntos. Como decía hace ratito, la invitación y la exhortación es a los que ya la leímos, releerla y tratar de sacar todo el mayor fruto posible. En la introducción, que el Papa utiliza el número 1 y el número 2 de esta exhortación, tiene un punto importante. No quise poner las palabras latinas, me fui a la traducción en español, pero es poner a Dios en el centro. Y este es el punto focal de todos los jesuitas. Un jesuita que no tiene a Dios en el centro no es jesuita, cosa que deberíamos evitar. De ahí entonces dos elementos. Uno, Génesis 17:11, el texto bíblico. Él nos quiere santos. Esa es la invitación. Y el texto bíblico dice: camina en mi presencia y sé perfecto. Pero cuidado, porque ese ser perfecto hay que entenderlo en el transcurso de todo el documento. No es, ese ser perfecto no es soy puro, soy inmaculado, no tengo ningún defecto. Esa perfección se alcanza cuando se camina precisamente en Dios. Y el Papa ahí nos hace una invitación que la puse en rojo. Cuidado, a la perfección de la santidad no se llega con una vida mediocre, aguada y licuada. Es decir, a vivir así sin más. Es interesante estos tres calificativos que pone el Papa y que en muchas ocasiones en el documento hace alusión a tres ordinariamente verbos o a tres calificativos. Ese es Francisco. Todas sus homilías siempre va a utilizar tres verbos o tres calificativos. Muy concreto. A la santidad no se llega con una vida mediocre, con una vida aguada o con una vida licuada. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué pretende el Papa? Dice: no pretendo hacer un tratado de santidad. Exultate, gaudete exultate no es un tratado de santidad. Son una reflexión donde nos invita y nos recuerda que resuena en nuestro interior el llamado a la santidad. Y aquí aparece Francisco. La santidad tiene riesgos, la santidad tiene desafíos y la santidad tiene oportunidades. Expliquemos entonces cómo desarrolla el Papa y dice: todos estamos llamados a la santidad. El policía, la joven, el astronauta, el pintor, el estudiante, todos desde nuestra diferente misión estamos llamados a ser santos.
El contenido de la exhortación son 5 capítulos, llamado a la santidad, los 2 enemigos de la santidad, caminar a la luz del maestro, algunas notas de la santidad y finalmente, otra vez, 3 verbos: combate, vigilancia y discernimiento. Veamos el capítulo número 1. Una novedad de Francisco en este llamados a la santidad es un término que él utiliza, la clase media. No hay que entenderla como una clase económica, La clase media, dirá el Papa, es caminar a la santidad con el de al lado. Lo explicaremos. El capítulo número 1 son 33 números, del 3 al 34. Lo decía hace ratito yo en la introducción, esta exhortación apostólica no es nueva, está presente en toda la vida episcopal de Jorge Mario Bergoglio y es el ideal que él tiene sobre la santidad. Toda la reforma que Francisco ha planteado a la Iglesia, que casi decimos, es que es la reforma de la estructura vaticana, la estructura del gobierno vaticano. No, Evangelii Gaudium, Laudato Si, Amoris Laetitia y Alégrate y regocíjate es el ideal de Francisco. Una iglesia con sus miembros y una iglesia con sus estructuras que vayan camino a la santidad. Dice el Papa algunos pensamientos en esta santidad de la clase media. Yo veo la santidad en el pueblo de Dios, la santidad cotidiana, y menciona a una mujer que cuida a su hijo, a una mujer que va al mercado, a una mujer que se encuentra a una amiga. Esa es la santidad precisamente del pueblo, la santidad precisamente de la clase media. 2, yo veo la santidad en un pueblo de Dios paciente, que sabe descubrir los tiempos de Dios, ayudados precisamente de su gracia. Y tercero, la santidad de una iglesia militante, y él pone de ejemplo a sus papás, concretamente a su abuela. Cómo aprendió cuando era niño a relacionarse con Dios precisamente de su abuela. Y él dice, mi abuela está en el cielo, pero no está declarada santa. Esa es la invitación precisamente de una santidad de clase media. La santidad que se vive en nuestras familias y la santidad que nos invita a nosotros el Papa. La clase media de la santidad, ahí está completamente la definición en el número 7. Es la santidad de la puerta de al lado, de aquellos que viven cerca de nosotros y que reflejan la presencia de Dios. Entonces, la invitación que hace Francisco es a todos: el estudiante, el adolescente, la abuelita, el abuelito, el empresario, el abogado, el doctor, el ingeniero, el químico, el biólogo, el trabajador, el obrero, la obrera, el sacerdote, la religiosa, el matrimonio. Todos ahí estamos llamados precisamente a la santidad. Dice el Papa que la santidad no es perfección inmaculada. La santidad incluye 2 elementos: humildad, después lo profundizaremos para descubrir y aceptar las limitaciones, y grandeza de que Dios va delante de nosotros. La grandeza de saber aceptar que hay que ir respondiendo a la voz del Espíritu Santo. En esta invitación a la santidad de la clase media, el Papa dice: la santidad se debe de buscar en la vida ordinaria, entre las personas que nos están cercas, y cuidado, no solamente, y dice, la santidad no es modelos o ideales abstractos o sobrehumanos. Si alguien de nosotros quisiera ser un nuevo San Francisco de Asís, o si alguien de nosotros quisiera ser una nueva Teresa de Calcuta, o una Teresa de Ávila, o una Teresita de Lisieux, puede hacer que nos quedemos solamente en un modelo medio abstracto y que se nos haga casi imposible. Papa dice, la santidad es la misión de cada uno de nosotros.
que cada santo es una nueva misión. Esa es la santidad de la clase media. La santidad del pueblo es importante. No somos islas. Nadie se salva solo. Nadie se salva de manera aislada. Necesitamos de la comunidad. Y entonces, esas relaciones o esas responsabilidades que tenemos. Algunos textos bíblicos de esta santidad del pueblo, Dios nos atrae tomando en cuenta la compleja trama de las relaciones interpersonales. Y miren que la comunidad no es fácil. Por ahí aparecerá una foto ahorita más adelante. El matrimonio no es color de rosa, la vida sacerdotal no es color de rosa, los trabajos, no conozco ningún trabajador que no sufra de estrés. Esa es la santidad. Es la mística de vivir juntos y algunos verbos que le pone Francisco: mezclarnos, encontrarnos, tomarnos de los brazos y apoyarnos. No es nada más una vida comunitaria así menguada, aguada como él dice, sino que realmente haya esa interacción. Y algo importante, la comunidad tiene que ser sostén. La comunidad tiene que ser un apoyo. Y en esta comunidad, en esta santidad del pueblo, vuelve a aparecer a un autor que él leyó, que era precisamente su director espiritual en Argentina, Malegué. No conocemos sus nombres, configuran un pueblo de creyente, una santidad cotidiana. Esa es la santidad de la clase media. ¿Cuántos santos hay en nuestras familias que no conocemos sus nombres? Que sin embargo alcanzaron la santidad en el día a día. Esa es la novedad de Francisco. Una santidad personal como misión. Les invito a que veamos las fotos. Un abuelo, una mamá, una religiosa, un papa, un godínez, ¿sí? Y quiero, a propósito puse aquella foto. Una pareja de esposos, aparentemente tienen una discusión o tienen un desacuerdo. Esta es la santidad del Papa. La santidad no es la imitación de modelos abstractos ni de ningún ideal. Dice el Papa, la santidad está ligada a cada persona. Es vivir la propia vocación y misión en la tierra. Cada santo es una misión. Y ahí es donde el Papa dice, ¿eres abuelo? ¿Eres padre de familia? ¿Eres madre? ¿Eres doctor? ¿Eres religioso? ¿Eres consagrada? Vive tu misión. Y aquí nos vamos a un texto de Evangelii Gaudium. Yo soy una misión en esta tierra y para eso estoy en este mundo. Esa cita de Evangelii Gaudium, a su vez, es una cita de una homilía en Argentina. Por lo que podemos ver que la reflexión de Francisco es muy grande y muy profunda. Avanzamos. Una santidad gradual, global y sin vallas. A la santidad no se llega de la noche a la mañana. Somos santos en construcción. Dios no quiere para todas las almas la misma perfección, ni quiere tampoco que cada alma llegue de golpe a aquel grado de santidad que puede alcanzar. Otro libro de un fiel lector que es Francisco, de este autor, Quiles. Y esto es importante. Cuando nosotros queremos imitar al otro, es donde empezamos a copiar modelos abstractos. Yo no puedo ser igual que el padre Juan Carlos. Yo no puedo ser igual que Luis Alejandro. Y los tres compartimos el don del sacerdocio. No puedo ser igual que los hermanos Juaninos. Y compartimos el sacerdocio. Pero cada uno de nosotros, aunque compartimos el mismo don, tenemos una misión diferente. Esa es la santidad.
Esa es la invitación precisamente a la santidad. El santo no es un superhombre, de tal manera que el misterio de una persona se alcanza a la santidad cuando pone de manifiesto toda su vida la experiencia de Jesucristo. Y en la vida hay muchas luces, pero también hay sombras. Por lo tanto, la santidad se realiza cuando, a pesar de que se mezclan en nuestra vida errores y malos momentos, somos capaces de poner a Jesucristo en el centro. ¿Se acuerdan cómo empezamos? Algo que un jesuita tiene muy poner a Dios en el centro. Por eso, diga Francisco, el santo no es un superhombre. Caemos, nos equivocamos, a veces desgraciadamente experimentamos el pecado, sí, bueno, si somos capaces de levantarnos, vamos en el camino a la santidad. Muy bien, ese es el primer capítulo, así de una manera muy rápida. En el capítulo 2 es bastante interesante. Yo me sentí un poco golpeado y casi que me ponía todos los instrumentos de un catcher, ¿sí?, a leer el capítulo 2. Los dos grandes enemigos de la iglesia, del camino hacia la santidad. Y una vez más, no es un pensamiento nuevo en la reflexión de Francisco. Los dos peligros, los dos enemigos son el gnosticismo y el pelagianismo. Vean la foto. ¿En qué se diferencia? Tienen prácticamente los mismos aditamentos de estos dos grupos. Ahorita vamos a ver cómo estos peligros de la vida cristiana o de la santidad, el gnosticismo y el pelagianismo. ¿Qué dice el Papa? Cuidado, porque estas dos herejías suelen disfrazarse en la vida de la iglesia de hoy. Y créanmelo, están más de lo que pensamos presentes en nuestras vidas. Mucho más de lo que nosotros pensamos. ¿Por qué? Son dos formas de seguridad doctrinal o disciplinaria que nos hacen ser narcisistas, elitistas y autoritarios, y en lugar de evangelizar, realmente lo único que hacemos es: tú eres pecador, tú también, tú ni siquiera conoces a Dios. Y entonces dice el Papa, en lugar de evangelizar, etiquetamos. Cualquier parecido con la escuela farisaica, no hay ninguna diferencia, ¿Sí? Yo soy muy bueno y todos los demás no están a mi nivel. Ese narcisismo que al final es el gnosticismo.